Hola, 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 muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. Boca le ganó 3-1 a Recoleta en el Ducó, un resultado que quizás quedó un poco corto, ¿no? Ya que el equipo paraguayo se quedó con 9 jugadores y Boca podría haber estirado la ventaja, tuvo muchísimas situaciones, pero le faltó un poco más de determinación, ¿no? Y Boca empezó perdiendo el partido muy temprano, después de un error de los centrales, de una mala cobertura, especialmente del 2 de Boca, Lautaro Ílolo. Y después, si bien Ríos tuvo fortuna en el disparo, ya que se desvió en Delgado, también una mala reacción de Montero, el arquero de Boca. Y aún así Boca no se impacientó, si bien creo yo que quizás en la primera parte algunos pases no eran lo que pedía la jugada, pero claro, había mucha impaciencia y la hinchada estaba cantando porque no podía ser que estaba perdiendo de local, entre comillas, de local, porque se juega en Lugo, no en la bombonera, pero que se esté perdiendo 1-0. Y claro, la gente temía que de vuelta Boca no logre el resultado y que decepcione a su gente, pero Boca no se impacientó, fue a buscar el resultado, tuvo la fortuna de que le expulsaron a un jugador después de un terrible codazo a Flores y después tuvo muchísima mala suerte con el palo de Merentiel y con el doble travesaño de Delgado. Pero eso hablaba ya de que el partido en algún momento se iba a destrabar. Se fue el entretiempo perdiendo, con muchas imprecisiones también creo yo. En la segunda parte el Vasco hizo un cambio que fue muy importante para el partido. Lo sacó a Blanco y lo puso a Villa. Formó una línea de tres y fue a buscar el partido. Y Villa entró muy bien. Repartió dos asistencias, a Casier nuevamente apareciendo, empatando el partido. Delgado convirtió enseguida a los 3 minutos de que convierta al ruso. Y lo sentenció Flores. Y Boca siguió dominando y parecía que estaba para más porque después le expulsaron a Mosquera. Bueno, va ni a hablar que le pegó ese codazo a Flores, pero Boca estaba para más. Y no tuvo mucha determinación Boca quizás. O sea, creó muchísimas jugadas y le faltó el toque final, la definición. Había convertido el cuarto gol Merentiel, pero estaban fuera de juego. Y parecía que el cuarto gol iba a venir, pero claro, el reloj seguía corriendo y Boca no llegó a convertir ese cuarto gol que lo hubiera dejado más tranquilo todavía para la vuelta, pero Boca terminó cerrando un muy buen segundo tiempo. Cambió la cara completamente de la primera parte. Aparte fue un equipo mucho más inteligente en el segundo tiempo también. Creo que este Boca por ahora del Vasco está respondiendo bien en cuanto a los momentos adversos. Obviamente hay que aclarar que fue contra un rival de menor jerarquía, está perfecto, pero quizás antes Boca este tipo de partidos no lo sacaba adelante y hoy lo está haciendo. Depende del rival que sea. Por ejemplo, con Vélez empezó perdiendo y lo empató rápidamente y mereció ganar el partido, por ejemplo. Pero bueno, Boca tiene que seguir por este camino, pero insisto que tiene que mejorar defensivamente porque tiene algunos problemas con la cobertura. El primer tiempo Boca estaba un poco largo. Después fue un poco más compacto, obviamente, en la segunda parte, más que nada por la expulsión, ¿no? Pero bueno, yendo al uno por uno, Montero no me parece que tuvo un buen partido, tiene responsabilidad en el gol, más allá de que hay más responsabilidad en los centrales, tiene una cierta culpa de que reaccionó de una manera pobre, no pudo meter el manotazo y otra vez le meten un gol. Ya se está comiendo goles todos los partidos. Eh, y bueno, es un caso el de los arqueros en Boca porque Montero no está respondiendo. Y hoy no tuvo un buen partido. Después Lozano, que para mí fue de menor a mayor, porque Lozano en el primer tiempo, si bien era uno de los jugadores que estaba insistiendo bastante, metiendo bastantes centros, muchos iban al córner y no tanto a la cabeza de un compañero, pero estaba insistiendo y en la segunda parte casi mete un golazo que pegó en el travesaño. Y jugó muchísimo mejor en la segunda parte que en el primer tiempo. Y se nota el salto de calidad que tiene Boca en el sector derecho de la cancha, pero muchísimo. No solo de los laterales derechos, sino también con Flores. Es muy importante destacar esto, porque Boca por el sector derecho no generaba demasiado hace bastante tiempo. Y ahora tiene dos laterales derechos buenos técnicamente como Gorosito y Lozano, y ahora la nueva aparición de Flores.
pero es importante que Boca tenga dos números 4 que sean buenos técnicamente. Obviamente después con el paso de los partidos esto puede cambiar, ¿no? Por ahí Lozano baja el rendimiento y Gorosito se gana el puesto o viceversa, lo que sea. Pero nos damos cuenta que técnicamente cualquiera de los dos es superior a los 4 que tenía antes Boca. Después la dupla central, Lilolo y Costa, en los momentos complicados del partido me parece que no respondieron de la mejor manera, especialmente Lilolo. Tuvo responsabilidad en el primer gol después de una mala cobertura y no tuvo mucho trabajo en la segunda parte. Después Ayrton Costa lo vi un poco mejor que Lilolo, pero no está en un buen nivel. Si bien se habla de un problema personal, hablando futbolísticamente, no está de la mejor manera. Y creo yo que Pellegrino quizás tiene pista para ser titular. Eh, bueno, incluso en estos partidos se estuvo repartiendo la titularidad con él, pero no está jugando de la mejor manera. Bueno, en el segundo tiempo nos generó peligro Recoleta y no tuvo mucho trabajo. Después Blanco, que en la primera parte regular, después fue reemplazado por Villa en la segunda parte, pero en el primer tiempo, eh, si bien quiso atacar, como siempre es un arma importante para Boca, el sector izquierdo con Blanco, no creo que tuvo mucha influencia en el ataque y terminó cerrando un partido regular porque defensivamente no tuvo responsabilidad en el gol, creo yo. Pero bueno, después de la mitad de cancha, yo creo que lejos el mejor fue Ascasíbar durante todo el partido. Fue el más regular y aparte, primero convirtió un gran gol y también importante porque empató el partido y viene siendo el goleador ahora en el ciclo del Vasco de estos pocos partidos. Recordemos que empezó siendo suplente y después aseguró su titularidad, pero el ruso nuevamente un grandísimo partido y siendo muy importante en la recuperación, en la llegada al área y también distribuye bien el juego. No es lo mismo técnicamente que Paredes o que Delgado, claro está, pero no es malo con la pelota en los pies. Después Paredes, que me parece que en el primer tiempo estuvo bastante flojo, tuvo muchas imprecisiones y también todo el partido no estuvo bien con la pelota parada, ya sea los tiros libres, los corners, cosa que es una virtud de él, pero bueno, no tuvo su día en cuanto a eso, pero en la segunda parte remontó muchísimo. Se hizo cargo, repartió juego, por afuera, por adentro, metió pases claves y cambió la cara en el segundo tiempo, creo yo. Y terminó cerrando un buen partido. eh, y es importante esto, ¿no? Porque eh, muchos rendimientos de Boca en el primer tiempo fueron muy malos y después en el segundo tiempo cambiaron totalmente. Especialmente el de Paredes, ¿no? Después Delgado, que por fin se le dio el gol. Es muy interesante esta nueva versión de Delgado, llegando más al área, siendo importante también en los relevos como siempre, pero no es ese 5 fijo, ese doble 5. Ahora tiene muchísima más llegada al área y por fin se le dio el gol. Con el palo a Vélez y el doble travesaño de hoy, por fin se le dio el gol. Y terminó cerrando un buen partido. Después en la delantera, Flores que tuvo un muy buen partido, grandísimo rendimiento, metió un golazo después de que Merentiel se la dejó de taco, con un pase previo de Paredes. Y es muy atrevido, gambeteador, y es la gran promesa que tiene Boca junto con Aranda. Y se entiende cada vez más con Aranda, con Lozano, y seguramente se va a entender muy bien con Gorosito por ese sector. Si el día de mañana le toca jugar a Dylan Gorosito, pero Flores la verdad que es una gran aparición y la está rompiendo toda, es la realidad. Obviamente hay que ir de a poco con él, pero es una locura lo que gambetea y es muy talentoso. Luego Merentiel, que de vuelta tuvo un flojo partido, creo yo. Más que nada en el primer tiempo, ¿no? Porque le rebotó mucho la pelota. Solo tuvo una buena intervención que se la dejó de taco a Aranda, que Aranda no definió de la mejor manera. Y en la segunda parte tuvo una leve mejoría. Bueno, asistió a Flores en el gol, que se la dejó muy bien. Claro, como que Merentiel hoy, cuando salió del área a dar esos toques cortos, que yo creo que los hizo bien. Pero después frente al arco muy mal. No está fino, está muy salado, pero recontra salado mal. Y bueno, incluso cabeció un al lado del largo y pegó en el palo. Había convertido el cuarto gol y estuvo en offside. Evidentemente no está en su mejor racha goleadora.
está muy lejos de eso. Boca tiene un problema con los 9, claro, porque Jiménez no va a ser tenido en cuenta. Ya se lo comunicó el Vasco Robarrena supuestamente. En el Valencia recién llega, necesita más entrenamientos y Vareiro sigue lesionado. Y Merentiel, si bien en el juego va a aportar mucho más que Jiménez por la presión, un poco la salida del área que Jiménez no puede ni correr, y Merentiel que tuvo algunas intervenciones positivas, pero claro, no está fino de cara al arco. Y eso es un poco preocupante, ¿no? Porque Boca necesita un 9 determinante. Y Merentiel está bastante salado, hay que decirlo, y no está teniendo buena suerte tampoco. Es un poco de todo, ¿no? Y por último, de los titulares, Tomás Aranda, que es el jugador más talentoso con Flores que tiene Boca. Y la verdad que Tomás, yo creo que hay veces que hace alguna además, se entiende porque eh, es un pibe con picardía, que se quiere mostrar siempre, pero cuando las papas queman, él pide la pelota, se quiere hacer cargo. Eh, y eso es muy importante. Y me parece que hoy terminó teniendo un buen partido. Hoy también poniendo pases interesantes nuevamente. Y se entiende cada vez más con Flores también. Y toda la banda derecha. Y también con los mediocampistas. Se entiende cada vez mejor. Y cuando van pasando los partidos, fluye más el juego de Boca. O eso parece ser. Y yo creo que Aranda va a ir creciendo. Pero sin ninguna duda. Después ingresó Villa por Blanco. Que hoy Sebastián entró muy bien. Eh, repartió 2 asistencias y hoy estuvo rápido, habilidoso, gambeteador. Y es el Villa que se esperaba que venga a Boca. Porque en los últimos partidos que ingresó, pero muy mal. Malísimos los rendimientos que tuvo. Y hoy cambió la cara. Repito, contra un rival de menor jerarquía, pero cambió la cara. Después ingresó Pellegrino por Costa. Y entró más que nada porque tenía amarilla Ayrton Costa y no tuvo mucho trabajo. Después entró Zenón por Flores, que Zenón tuvo una sola jugada que la bajó adentro del área y le quiso pegar al arco, pero la mandó a la tribuna. Y después no tocó ninguna pelota prácticamente en el partido, no se puede decir mucho, jugó muy pocos minutos. Y bueno, el partido de Ángel Romero, que entró por Ascasíbar, por el ruso, tuvo una sola jugada que Merentiel se la pinchó perfectamente y tenía disparo de primera y no sé por qué esperó para que pique y no definió de la mejor manera. Eh, pero bueno, no jugó mucho, no tocó prácticamente ninguna pelota salvo esa definición. Y bueno, Boca me parece que ganó bien, un gran segundo tiempo, pero le faltó meter el cuarto gol para quedarse más tranquilo y aprovechar más todavía esa diferencia con 2 jugadores más en la cancha. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la vuelta. Y el Ceneice seguramente va a tener que corregir los errores defensivos que van a ser muy importantes para la vuelta, más allá de que sea un menor rival, siempre un partido de visitante en la Sudamericana es complicado y tiene su dificultad. Así que bueno, les agradezco mucho por el video, suscríbanse, dejen su me gusta y nos vemos hasta la próxima. Chau chau, hasta luego.